Con cada erupción, yo esperaba que el techo se derrumbara y nos enterrara irrevocablemente, como en ocasiones los mineros quedan sepultados en venas de antracita. Otro sonido completamente escalofriante recorría en espiral el túnel de vez en cuando, un estridente lamento que debía de tener su origen en alguna maquinaria que giraba hacia la destrucción. O quizá por aquellos pasadizos se arrastraba una criatura que yo nunca había oído y con la que esperaba no toparme jamás. Me esforcé por resistir los ataques de claustrofobia. Luego me provoqué nuevos ataques preguntándome si me encontraba en el sexto círculo del infierno o en el séptimo. ¿Pero el séptimo no era el lago de sangre hirviendo? ¿O esto venía después del sofocante desierto? Ni el lago de sangre ni las grandes arenas ardientes serían verdes, y todo allí era de un inexorable verde. De todos modos, el infierno inferior no podía estar muy lejos, después de pasar el servicio de comidas que solo sirve arañas y escorpiones. A la vuelta de la esquina y de la tienda de caballeros que ofrece camisas de zarza y zapatos almohadillados con hojas de afeitar. O quizá aquello no era el infierno, quizá no era más que el vientre de la ballena. Creo que me volví un poco loco y me recuperé antes de llegar a nuestro destino. Lo que es seguro es que perdí la noción del tiempo y estaba convencido de que nos regíamos por el reloj del purgatorio, en el que las manecillas de los minutos y de las horas giraban sin avanzar nunca. Días más tarde, Sasha afirmaba que habíamos pasado menos de 15 minutos en aquellos túneles. Ella nunca miente. Sin embargo, cuando al fin nos preparamos para volver por donde habíamos venido, si hubiera tratado de convencerme de que volver sobre nuestros pasos requería solo un cuarto de hora, habría supuesto que nos encontrábamos en el círculo del infierno, reservado a los mentirosos compulsivos. El pasaje final, que nos llevaría hasta los secuestradores y sus rehenes, era uno de los túneles más grandes, y cuando entramos en él descubrimos que los tipos que buscábamos, o al menos uno de ellos, había preparado una galería pulcramente dispuesta de perversa laboriosidad. Había artículos de periódico y cosas así pegados en la pared metálica curvada. El texto no era fácil de leer, con las linternas de infrarrojos, pero los titulares, subtitulares y algunas fotografías eran suficientemente claros. Pasamos la luz de nuestras linternas sobre algunos de ellos y absorbimos enseguida la exposición, tratando de comprender qué hacía allí. El primer recorte era el de Mullan Bay Gazette, de fecha del 18 de julio de 44 años atrás. En aquella época, el editor era el abuelo de Bobby, antes de que el periódico pasara a los padres de Bobby. El titular gritaba: «Niño admite haber matado a sus padres», y el subtitular decía: «Con 12 años no puede ser juzgado por asesinato». Los titulares de otros varios recortes del Gazette de aquel mismo verano y el siguiente otoño describían la pesadilla que sucedió a estos asesinatos, que al parecer habían sido cometidos por un niño perturbado mental llamado John Joseph Randolph. Al final había sido enviado a un correccional situado en la parte norte del estado, donde debería permanecer hasta que cumpliera 18 años, momento en el que sería evaluado psicológicamente. Si se le declaraba criminalmente loco, debería ser hospitalizado para recibir tratamiento psiquiátrico a largo plazo. Las 3 fotografías del joven John mostraban a un chiquillo rubio, alto para su edad, con los ojos claros y aspecto delgado, pero atlético. En todas las fotografías, que parecían instantáneas familiares tomadas antes de los homicidios, sonreía abiertamente.
Aquella noche de julio había disparado a su padre en la cabeza 5 veces, después descuartizó a su madre con un hacha. Este nombre, John Joseph Randolph, me resultaba inquietantemente familiar, aunque no se me ocurría por qué. En uno de los recortes localicé un subtitular que aludía al oficial de policía que le había arrestado, Louis Wynne, el suegro de Lily, el abuelo de Jimmy. Ahora yacía en estado de coma en un hogar de ancianos, después de haber sufrido 3 apoplejías. Louis Wynne será mi siervo en el infierno. Era evidente que no habían secuestrado a Jimmy porque su muestra de sangre que le habían sacado en preescolar hubiera revelado un factor inmune que le protegía del retrovirus. El motivo era una antigua venganza. «Mira», dijo Sasha, señaló otro recorte en el que el subtitular revelaba el nombre del juez que presidía el tribunal, George Dulcinea, el abuelo de Wendy, 15 años en la tumba. George Dulcinea será mi siervo en el infierno. No cabía duda, en algún momento, en algún lugar del Stuart o alguien de su familia se había cruzado con John Joseph Randolph. Si conociéramos la conexión, quedaría al descubierto el motivo de la venganza. John Joseph Randolph. Este nombre, extrañamente conocido, seguía preocupándome. Mientras seguía a Sasha y a los demás por la galería, me estrujé en la memoria, pero no salió nada. El siguiente recorte daba de 37 años atrás y trataba del asesinato, descuartizamiento de una chica de 16 años en un barrio periférico de San Francisco. La policía, según el titular, no tenía ninguna pista. El periódico había publicado una fotografía de carnet de ella. Sobre la cara, alguien había escrito en rotulador 3 letras fulminantes: Mía. Se me ocurrió que si no le hubieran declarado criminalmente loco antes de cumplir los 18, John Joseph Randolph habría podido salir del correccional aquel año, con un apretón de manos, un historial intachable, dinero de bolsillo y una plegaria. Los siguientes 35 años estaban expuestos como una crónica con 35 recortes referentes a 35 salvajes asesinatos, al parecer no resueltos. Las 2/3 partes se habían cometido en California, de San Diego y La Joya a Sacramento y Yucaipa. El resto se repartían por Arizona, Nevada y Colorado. Las víctimas, cada foto exhibía la palabra Mía, no presentaban una pauta fácil de determinar. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, negros, blancos, asiáticos, hispanos, heterosexuales y gays. Si todos eran la obra del mismo hombre, si este hombre era John Joseph Randolph, entonces nuestro Johnny era un asesino que daba igualdad de oportunidades. Efectuando un examen superficial de los recortes, solo vi 2 detalles que vinculaban estos numerosos asesinatos. Primero, el grado horrendo de violencia con que habían sido cometidos, con instrumentos contundentes o afilados. Los titulares utilizaban palabras como brutal, perverso, salvaje y espantoso. Segundo, ninguna de las víctimas había sufrido abusos sexuales. Las únicas pasiones de Johnny eran dar palizas y rajar. Pero solo un suceso por año natural, cuando Johnny se entregaba a su asesinato anual. Realmente se dejaba ir, quemaba todo su exceso de energía, vertía hasta la última gota de bilis acumulada. No obstante, para un asesino en serie de toda la vida, con tan prodigiosa carrera, estos 364 días de autocontrol por cada día de carnicería, maníaca sin duda, no tenían precedentes en los anales de los homicidios sociopatológicos. ¿Qué había hecho durante aquellos días de control?
¿Dónde había ido a parar tanta energía violenta? En menos de 2 minutos, mientras examinaba rápidamente este montaje de recuerdos del libro de recortes de Johnny, mi claustrofobia había sido sustituida por un terror más fundamental, más visceral. El zumbido electrónico, débil pero constante, el retumbar como de un tren y el lamento menos frecuente pero terrible se combinaban para disimular cualquier ruido que hiciéramos al acercarnos a la guarida del asesino, pero la misma algarabía podía tapar los ruidos que Johnny hacía mientras se aproximaba a nosotros. Yo era el último de nuestra procesión y cada vez que miraba atrás, cosa que hacía cada 10 minutos, estaba seguro de que Johnny Randolph estaría allí, a punto de saltar sobre mí, arrastrándose sobre su estómago como una serpiente o avanzando como una araña por el techo. Evidentemente, había sido un brutal asesino toda su vida. ¿Ahora era un alterado? Por eso había secuestrado a aquellos niños y los había encerrado en aquel lugar espantoso, además de mostrar el deseo de vengarse de los que demostraron que había matado a sus padres y le habían encerrado. Si un buen hombre como el padre Tom podía caer tan bajo en la espiral de la locura y el salvajismo, ¿hasta dónde podría descender John Randolph en el corazón de la oscuridad? ¿Qué bestia impensable podría llegar a ser, considerando el punto donde había empezado? En retrospectiva, me doy cuenta de que yo animaba a mi imaginación a dar aún más vueltas de lo normal, porque mientras estuviera conjurando febrilmente espantosos temores del extraño Johnny, no podía torturarme con las imágenes de Bobby Halloween solo e indefenso, muriendo desangrado en el hueco del ascensor. Siguiendo a Sasha, Dougie y Roswell, pasé rápidamente la luz infrarroja sobre el grupo final de recortes. 2 años atrás, la frecuencia de aquellos asesinatos aumentaba. A juzgar por la presentación que había en aquella pared, se producían cada 3 meses. Los titulares hablaban de sensacionales asesinatos en masa, ya no de víctimas solitarias, 3 o 6 almas por golpe. Quizá fue entonces cuando Johnny decidió introducir un socio, el fornido encantador que con tanta seriedad se había dedicado a hacerme hacer ejercicio de cráneo en el pasillo bajo del almacén. ¿Dónde se reúnen los asesinos en tándem? Probablemente no en la iglesia. ¿Cómo deciden dividir la tarea? ¿O se limitan a hacer turnos y después barren? Con un socio para divertirse, quizá Johnny había ampliado su territorio y los recortes le mostraban aventurándose a ir hasta Connecticut y luego a la soleada Georgia. O a Florida, un viajecito a Luisiana, un largo viaje hasta las Dakotas. Era un hombre viajero. Las armas elegidas por Johnny habían cambiado. Ya no empleaban martillos, ni trozos de cañería de hierro, ni cuchillos, ni ganchos de colgar carne, ni picayelos, ni hachas, ni siquiera una sierra de cadena o un taladro para ahorrarse el trabajo. Esos días prefería el fuego. Y esos días sus víctimas se ceñían a un perfil claro y coherente. Durante los últimos 2 años, todos habían sido niños. ¿Eran todos ellos hijos o nietos de personas con las que alguna vez se había cruzado? ¿O quizá hasta estos últimos secuestros habían estado motivados únicamente por la emoción que ello le producía? Temía más que nunca que los 4 niños que ahora estaban en poder de Joseph Randolph. Me consoló un poco el hecho de saber que, según los recortes que había en aquella galería demoníaca, cuando cometió aquellas atrocidades contra grupos de víctimas, las destruyó enseguida, en un solo incendio, como si efectuara una ofrenda de fuego.
Por lo tanto, si uno de los niños secuestrados se hallaba vivo, probablemente todos los demás también vivían. Habíamos supuesto que la desaparición de Jimmy Wynn y de los otros niños estaban relacionada con el retrovirus de alteración de genes y con los acontecimientos de Wyver, pero no todo el mal que existe en el mundo deriva directamente del trabajo de mi madre. John Joseph Randolph se había estado preparando para el infierno, al menos desde que tenía 12 años, y quizá lo que yo había sugerido a Bobby la noche anterior era cierto. Era posible que Randolph tuviera encerrados allí a los niños por la única razón de que había tropezado con el lugar y le había gustado el ambiente. La arquitectura es satánica. La galería terminaba con dos cosas desconcertantes. Pegada a la pared había una hoja de papel de dibujo que guardaba cierto parecido con un cuervo. El cuervo. El cuervo de la roca de la cima de Crow Hill. Era una impresión efectuada presionando el papel sobre la piedra tallada y frotándolo con grafito hasta aparecer la imagen. Al lado del cuervo había una tarjeta del tren del misterio con la que habíamos visto en el pecho del traje espacial de William Hodgson. Wyver ya estaba, pues, de nuevo en el cuadro. Existía una relación entre Randolph y la investigación secreta que se llevaba a cabo en la base, pero el vínculo podría no ser mi madre o su retrovirus. En aquel mar de confusión se vislumbraba una roca de verdad e hice esfuerzos para agarrarme a ella, pero mi mente estaba exhausta, débil, y la roca era resbaladiza. John Joseph Randolph no era simplemente un alterado, quizá no lo era en absoluto. Su relación con Wyver era más compleja. Recordé vagamente una historia de un niño chiflado que mató a sus padres en una casa en el límite de la ciudad, al final de Handenbeck Road, muchos años atrás, pero si sabía su nombre hacía tiempo que lo había olvidado. Moonland Bay era una comunidad conservadora que arreglaba la ciudad para los turistas. Los ciudadanos preferían hacer campaña en favor del bello paisaje y la vida seductoramente fácil, mientras quitaban importancia a los puntos negativos. Johnny Randolph, huérfano hecho a sí mismo, nunca habría sido presentado en la literatura de la Cámara de Comercio ni aparecería en la Mobile White en el apartado de figuras históricas locales. Si había vuelto a Moonland Bay de adulto mucho antes de que recientemente los secuestros de los niños para trabajar o vivir allí, esto sí habría sido una noticia de primera. Se habría removido el pasado y yo conocería todos los chismes. Por supuesto, podía haber regresado con un nuevo nombre, tras cambiarse legalmente el de John Joseph Randolph, avalado por los chochos terapeutas de la institución donde había permanecido encarcelado, con la intención de dejar atrás su tormentoso pasado y empezar su vida de nuevo, con el corazón curado y mayor autoestima y bla, bla, bla. Un hombre hecho y derecho, al que nadie reconocería como el infame niño de 12 años que había disparado a su padre y machacado a su madre. Habría podido ir por las calles de su ciudad natal sin llamar la atención. Habría podido ir a trabajar a Fort Wyver en calidad de algo relacionado con el tren del misterio. John Joseph Randolph. Este nombre seguía royéndome. Entonces, cuando Montgomery nos llevó por el tramo del final del túnel, que parecía ser un callejón sin salida, eché un último vistazo a la galería y me pareció comprender su propósito. Al principio había dado la impresión de que era una pared para fanfarronear, el equivalente de la vitrina de los trofeos de una estrella de atletismo, una exhibición que haría que Johnny metiera los pulgares bajo las axilas, hinchara el pecho y se contoneara.
Los sociópatas homicidas están orgullosos de su trabajo, pero rara vez se arriesgan a abrir sus libros de recortes y colecciones de recuerdos para que los admiren la familia y los vecinos. Se ven obligados a lucirlos en privado. Entonces me pareció que la galería no era más que pornografía para excitar una mente radicalmente retorcida. Para aquel monstruo, los titulares del periódico podían ser el equivalente de un diálogo obsceno. La víctima y los fotógrafos en la escena del crimen podían excitarle más fácilmente que una película de 3X para adultos. Pero después vi que la exposición era un ofrecimiento. Su vida entera era un ofrecimiento. El asesinato de sus padres, el asesinato único cada 12 meses, sus 364 días de inflexible autonegación todos los años y, últimamente, la tormenta de asesinatos de niños. Ofrecimiento de fuego. Mientras estudiaba la Galería del Mar, no sabía a quién estaban hechas aquellas terribles ofrendas, ni con qué propósito, aunque incluso respecto a este punto habría estado dispuesto a arriesgar una conjetura. El túnel terminaba en una compuerta de 2,5 metros de diámetro, que en tiempos había sido accionada por un motor eléctrico. Cuando Dougie dejó a un lado su pistola automática y metió los dedos de un surco de la compuerta, apartó la barrera sin ayuda de un motor casi con la misma facilidad con que habría abierto una puerta corredera. Aunque hacía más de 2 años que no se utilizaba, se desplazó por las guías produciendo un poco de ruido que, en todo caso, se perdió entre los ruidos cada vez más siniestros que retumbaban en aquellas tripas vacías del residuador temporal. Cosa extraña, pensé en los marineros naufragados que habían sido rescatados por el capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino y les llevaban a dar una vuelta por las laberínticas entrañas mecánicas del Nautilus. Al final se sentían tan cómodos a bordo de aquel leviatán submarino como para sacar la chirimía, tocar una melodía y bailar una alegre danza. Pero incluso los más gregarios y adaptables, si se les dejara rondar por los intestinos metálicos aparentemente infinitos que se extendían bajo la sala huevo, tendrían la sensación de que se encontraban en territorio extraño y hostil. Aunque Dougie abrió la compuerta a menos de 1 metro y a su través se derramó una luz procedente del espacio que había detrás que resplandeció con potencia cegadora en mis lentes de infrarrojos. Me levanté las gafas hasta la frente, apagué la linterna de infrarrojos y me la metí bajo el cinturón. La luz no era tan fuerte como me había parecido. Las lentes la hubieran exagerado, porque no estaban preparadas para funcionar en el espectro ultravioleta. Los otros también se apartaron las gafas de los ojos. Tras la compuerta había un tramo de 4 o 5 metros de túnel, revestido de acero inoxidable y terminado en una segunda compuerta, idéntica a la primera. Esta ya estaba abierta aproximadamente igual que la que había abierto Dougie antes. La luz ultravioleta salía de la habitación que había de detrás. Sasha y Roswell se quedaron junto a la primera compuerta. Armada con la 38, Sasha se aseguraría de que nadie viniera por detrás para bloquear lo que podría ser nuestra única salida. Roswell, cuyo ojo izquierdo volvía a estar hinchado, se quedó con ella porque no iba armado y porque era nuestro vínculo esencial con el gato. El gato se quedó con Sasha y Roswell, a salvo lejos de la acción. No habíamos dejado un rastro de migas de pan en el camino y no estábamos del todo seguros de que supiéramos encontrar la ruta para regresar junto a Bobby y el ascensor si el felino no nos guiaba. Seguía Dougie tras la compuerta. Después de atisbar al espacio, levantó 2 dedos para sugerir que allí dentro solo había 2 personas de las que teníamos que ocuparnos.
Indicó que él se dirigía primero a la derecha y yo debía seguir a izquierda. En cuanto dejó libre el umbral de la puerta, me deslicé en la habitación con la escopeta preparada. El retumbar, el traqueteo y los golpes del crepúsculo de los dioses que sacudían la instalación entera, del tejado a los cimientos, allí quedaban ahogados, y la única luz procedía de una lámpara para tormentas que había en una mesa de juego. Esta cámara tenía una forma similar a la sala huevo, que estaba 3 pisos más arriba, aunque mucho más pequeña, de unos 9 metros de largo y 4 de diámetro en el punto más ancho. Las superficies curvadas estaban revestidas no de aquella sustancia vítrea con manchas doradas, sino de lo que parecía ser cobre corriente. El corazón me dio un vuelco cuando vi a los 4 niños desaparecidos sentados de espalda a la pared en las sombras del fondo de la habitación. Estaban exhaustos y asustados, tenían atadas las muñecas y los tobillos y la boca tapada con esparadrapo. Sin embargo, no se les veía heridos y sus ojos se desorbitaron de asombro cuando nos vieron a Dougie y a mí. Entonces vi a Orson, tumbado de costado, cerca de los niños, atado y con un bozal. Tenía los ojos abiertos y respiraba. Estaba vivo. Antes de que se me enturbiara la vista, desvié la mirada. En el centro de la habitación, paralizados por la pistola de Dougie, había 2 hombres sentados en sillas plegables con cojines, uno frente a otro, a la mesa de juego en la que estaba la lámpara. Este sombrío, cuando vivo, me recordó los personajes de un destartalado escenario de esas obras de teatro minimalistas que tratan del aburrimiento, del aislamiento, de la desconexión emocional, la inutilidad de las relaciones modernas y las tranquilizantes consecuencias filosóficas de la hamburguesa de queso. El tipo de la derecha era el que había intentado descerebrarme con la barra de hierro bajo el almacén. Llevaba la misma ropa que entonces y aún tenía aquellos diminutos dientes, aunque su sonrisa era considerablemente más tensa que entonces, como si acabara de descubrir un gusano en un puñado de almendras que se acababa de meter en la boca. Tuve ganas de dispararle a la taza, porque percibía en aquel tipo no solo presunción, sino también vanidad. Después de recibir el impacto de una Magnum tan de cerca, la única palabra adecuada para describir su cara también serviría para arrear a una manada de perros de trineo. El hombre de la izquierda era alto, rubio, con los ojos verde pálido y una cicatriz arrugada, y tenía unos 55 años. Era el que había secuestrado a los gemelos Stuart, y su sonrisa era triunfadora como lo había sido cuando era de niño de 12 años, con las manos manchadas con las sangres de sus padres. John Joseph Randolph tenía un autocontrol increíble, como si nuestra llegada ni le sorprendiera ni le concerniera. ¿Cómo estás, Chris? Me sorprendió que supiera mi nombre. Yo nunca le había visto. Ecos susurrantes de su voz fluyeron como una corriente a lo largo de las paredes de cobre, una palabra solapando la siguiente. Tu madre, Wisteria, era una gran mujer. No entendía cómo era que conocía a mi madre. El instinto me indicaba que era mejor que no lo supiera. Una ráfaga de disparos de escopeta le haría callar y borraría aquella sonrisa de su rostro, la sonrisa con la que encantaba a los inocentes y a los incautos, y la convertiría en una mueca de muerte. Ella era más mortal que la madre naturaleza, declaró. Los hombres del Renacimiento reflexionan, meditan y analizan las complejas consecuencias morales de sus acciones y prefieren la persuasión y la negociación a la violencia. Era evidente que yo me había olvidado de renovar mi suscripción al Club de Hombres del Renacimiento y ellos habían reposeído
mis principios, porque lo único que yo quería era hacer volar por los aires aquella alimaña carnicera y con grandes prejuicios. O quizá es que me estoy volviendo un alterado. Es lo que está de moda en estos días. Con el corazón frágil por la amargura, habría podido apretar el gatillo si los niños no hubieran estado allí para ser testigos de la carnicería. También me reprimí porque la piel de cobre de las paredes curvadas era garantía de que las balas rebotarían mortalmente en todas direcciones. Mi alma se salvó no solo por la pureza de mi moral, sino porque las circunstancias, lo cual es una humilde confesión. Dougie señaló con el cañón de la UCI las cartas de la baraja que tenían los hombres en las manos. ¿A qué juegan?, preguntó, y su voz resonó débilmente en las paredes curvadas de cobre. No me gustaba la calma vigilante de aquellos hombres. Quería ver miedo en sus ojos. Entonces Randolph puso sus cartas boca arriba sobre la mesa y respondió a la pregunta de Dougie con aire demasiado divertido. A póker. Antes de que Dougie decidiera la mejor manera de tener a raya a los jugadores de cartas, necesitaba determinar si podía y si tenían armas. Llevaban chaqueta bajo la que podían esconder pistoleras de hombro. Como no tenían nada que perder, podían actuar de forma irreflexiva. Por ejemplo, disparar a los niños y no a nosotros, antes de que ellos fueran abatidos, con la esperanza de matar a una tierna víctima más, con el fin de disfrutar de una última emoción. Con 4 niños en la habitación no nos atrevíamos a cometer un error. De no haber sido por Wisteria, dijo Randall, dirigiéndose a mí, Del Stuart habría dejado de financiarme mucho antes de lo que lo hizo. ¿Financiarte? Pero cuando ella la jodió, me necesitaban, o creí que me necesitaban, para ver qué futuro había. Percibí que iba a oír la revelación de una verdad espantosa y dije, cierra el pico. Pero hablé un poco más que un murmullo, quizá porque sabía que necesitaba oír lo que tuviera que decirme, aunque no sentía ningún deseo de oírla. Randolph se dirigió a Dougie. Pregúntame cuál es la apuesta. La palabra apuesta formó espirales en la habitación ovoide y volvió a nosotros cuando Dougie preguntaba, ¿cuál es la apuesta? Conrad y yo jugamos para ver quién tiene que empapar a estos chiquillos en gasolina. Conrad no debía de ir armado la noche anterior. En el almacén, si hubiera tenido un arma, me habría disparado a matar en el instante que le toqué la cara en la oscuridad. Randolph hizo como si repartiera unas cartas imaginarias y dijo, después jugaremos para ver quién tiene que encender la cerilla. Dougie, que parecía que podría disparar primero y preocuparse después por los rebotes, preguntó, ¿por qué no le habéis matado ya? Nuestra numerología nos dice que en esta ofrenda deben ser 5. Hasta hace poco creíamos que solo teníamos 4, pero ahora nos parece... Me sonrió. Nos parece que el perro es especial. Creemos que con el perro son 5. Cuando nos habéis interrumpido, nos jugábamos quién prende fuego al perro. Me parecía que Randolph tampoco iba armado, por lo que recordaba de mi apresurado examen de su galería de infernales logros. Su padre había sido la única víctima despachada con arma de fuego. Esto fue 44 años atrás, probablemente el primer crimen que había cometido. Desde entonces prefería implicarse de un modo más personal, mojarse hasta el fondo. Prefería los martillos, cuchillos y cosas similares, hasta que empezó a efectuar sus ofrendas de fuego. Tu madre, dijo, era una mujer que jugaba a los dados. Lanzó los dados para toda la raza humana y perdió, pero a mí me gustan las cartas. Fingiendo de nuevo que repartía naipes, Randolph había acercado una mano a la lámpara.
No lo hagas, dijo Dougie. Pero Randolph lo hizo, apagó la lámpara y de pronto nos encontramos ciegos. Cuando la luz se apagaba, Randolph y Conrad se pusieron en pie tan deprisa que volcaron las sillas y estos ruidos fuertes resonaron repetidamente en la habitación como el agudo tableteo que hace un niño que corre arrastrando un palo por una valla de estacas. Yo también me volví al instante, siguiendo la curva de la habitación hacia los niños, procurando mantenerme fuera del camino de Conrad, ya que él era el que estaba más cerca de mí y era más probable que se arrojara al lugar donde yo estaba cuando las luces se apagaron. Ni él ni Randolph eran de los que correrían hacia la salida. Mientras me acercaba a los niños, me puse las gafas de infrarrojos sobre los ojos, saqué la linterna especial de mi cinturón, la encendí y la pasé por la habitación para ver dónde estaba Conrad. Estaba más cerca de lo que esperaba, pues había intuido que intentaría proteger a los niños. Tenía un cuchillo en una mano y daba cuchilladas en el aire, a ciegas, con la esperanza de tener suerte y herirme. Qué extraño es ser un hombre con vista en el reino de los ciegos. Observando a Conrad buscar sin encontrar, agitar los brazos con rabia y reflexiva, viéndole tan confuso, frustrado y desesperado, conocí en 1% lo que Dios debe de sentir cuando nos observa ponernos furiosos ante el juego de la vida. Rodeé rápidamente a Conrad mientras él procuraba, ambiciosa, pero ineficazmente, destriparme. Empleando una técnica que seguramente provocaría la indignación de la asociación dental, agarré la linterna con los dientes con el fin de disponer de las dos manos libres para utilizar la escopeta y le di un golpe contundente con ella en la parte posterior de la cabeza. Conrad cayó al suelo y se quedó allí. Al parecer, ni el llamado Conrad ni el inimitable John Joseph Randall se habían dado cuenta de que nuestras gafas formaban parte de un equipo de infrarrojos, porque Dougie estaba casi literalmente bailando alrededor del asesino en serie de más éxito de nuestra época. Excluidos los políticos, que en general encargan el trabajo sucio a otros, y le estaba dando una paliza de muerte con un entusiasmo natural y con una habilidad adquirida como gorila en bares de motoristas. Quizá debido a que él tenía una mayor preocupación por la seguridad dental y la higiene oral que yo, o quizás simplemente porque no le gustaba el gusto del mango de la linterna, Dougie había dejado la luz de infrarrojos sobre la mesa y dirigió a Randolph hacia el haz con una implacable serie de golpes dados con los puños y con el cañón y la culata de la UCI. Randolph se cayó 2 veces y se levantó 2 veces, como si realmente creyera que tenía alguna probabilidad. Por fin se desplomó como una carga de un dinosaurio, preparado para yacer allí hasta fosilizarse. Dougie le dio una patada en las costillas. Al ver que Randolph no se movía, Dougie administró el primer auxilio tradicional del ángel del infierno. Otra patada. Sin lugar a dudas, Dougie Sussman era un maníaco de las Harley y un hombre de sorprendentes talentos y logros, un verdadero mensajero en muchos aspectos, una fuente de valioso aunque arcano conocimiento, quizá incluso una fuente de ilustración. No obstante, no era probable que nadie estructurara una nueva religión en torno a él en ningún momento próximo. «¿Snowman?», dijo Dougie. «Sí». «¿Quieres un poco de luz real?». Me retiré las gafas de los ojos y dije: «Hazme aparecer». Encendió la lámpara para tormentas y la habitación revestida de cobre se llenó de sombras de color óxido y luz reluciente de penique. Los precataclísmicos retumbos, crujidos, chillidos y gruñidos que sacudían el amplio edificio seguían oyéndose ahogados, más como los embarazosos ruidos de problemas digestivos. Pero no necesitamos a un directivo de la Administración de Salud y
y seguridad laboral para saber que debíamos abandonar aquel lugar lo antes posible. Enseguida vimos que los niños no estaban atados simplemente con cuerda o encadenados. Les habían atado las muñecas juntas, así como los tobillos. Las ataduras estaban cruelmente apretadas e hice una mueca al ver la piel magullada y la sangre seca. Examiné a Orson. Respiraba, aunque de forma superficial. Tenía las patas delanteras atadas juntas y las traseras también. Un improvisado bozal de alambre le cerraba el hocico, o sea que solo pudo emitir un débil gemido. «Tranquilo, hermano», dije tembloroso, acariciándole el costado. Dougie cruzó la compuerta y gritó por el túnel a Sasha y Roswell. «Les hemos encontrado. Todos están vivos». Lanzaron un grito de alegría, pero Sasha también nos metió prisa. «Ya vamos», le aseguró Dougie. «Mantened la guardia». Al fin y al cabo podría haber algo peor que Randolph y Conrad en aquel laberinto. Un par de bolsas, mochilas y una nevera portátil de plástico estaban amontonadas cerca de la mesa de juego. Suponiendo que este equipo pertenecía a los asesinos, Dougie fue a buscar unas tenazas o cualquier otra herramienta con la que pudiéramos liberar a los niños, porque los alambres estaban trenzados y atados con tan obsesivo esmero que no era fácil desenredarlos. Arranqué con suavidad el esparadrapo que tapaba la boca de Jimmy Wynne y él dijo que necesitaba hacer pis y le dije que yo también, pero que tendríamos que aguantarnos un poco, lo cual no sería ningún problema porque los dos éramos valientes y teníamos lo que hay que tener, y esto se ganó una solemne expresión de conformidad. Los gemelos Stuart, de 6 años, Aaron y Anson, se dieron las gracias educadamente cuando les destapé la boca. Anson me informó de que los dos tipos que yacían inconscientes en el suelo eran hombres malos. Aaron era más directo y menos pulido al hablar que su hermano y les llamó cabrones. Y Anson le advirtió que si empleaba esta palabra prohibida delante de su madre, estaba perdido. Yo esperaba que hubieran lágrimas, pero aquellos críos ya habían llorado todo lo que tenían que llorar, al menos en aquella horrible experiencia. Existe una dureza natural en la mayoría de los niños que pocas veces reconocemos, porque solemos ver la infancia a través de las lentes de la nostalgia y el sentimentalismo. Wendy Dulcinea era, con 7 años, un glorioso reflejo de su madre, Mary, con quien había sido incapaz de aprender a tocar el piano, pero la que en una época había estado profundamente enamorado. Ella quería darme un beso, y a mí me gustaba la idea de recibirlo. Pero dijo: «El perro tiene mucha sed, deberían darle de beber. A nosotros nos han dejado beber, pero a él no le han dado nada». Orson tenía las comisuras de los ojos llenas de costras de materia blanca. Tenía aspecto de estar enfermo y débil, porque su boca estaba cerrada y tensa. No había podido transpirar como es debido. Los perros no sudan por los poros de la piel, sino en gran medida por la lengua. «Te pondrás bien, hermano», le prometí. «Te sacaré de aquí. Aguanta. Iremos a casa, tú y yo. Saldremos de aquí». Dougie regresó a hurgar en el equipo de los asesinos. Se agachó a mi lado y con unas tenazas y un afilado cortalambres cortó las ataduras de la parta de mi hermano. Las retiró y las tiró a un lado. Cortar los alambres que rodeaban las fauces de Orson requirió más cuidado y tiempo, durante el cual yo sentí balbuceando que todo iría bien. «Hermano, tranquilo», y en menos de un minuto aquel odioso bozal estuvo fuera. Dougie se acercó a los niños y Orson, aunque no hizo ningún esfuerzo para incorporarse, se lamió la mano. Su lengua era áspera y seca. Las frases tranquilizadoras habían acudido fácilmente a mí, pero ahora no podía hablar porque todo lo que tenía que decir era importante y lo sentía tan profundamente que si empezaba a soltarlo me ahogaría en mis propias palabras, zozobraría emocionalmente y con todos los obstáculos que quedaban por superar para escapar y sobrevivir no podían permitirme las lágrimas en aquellos momentos. Quizá ni siquiera más tarde, quizá nunca.
En el lugar de hablar, apreté mis manos en su flanco, sintiendo el latido demasiado rápido, aunque regular, de su gran corazón, y le besé en la frente. Wendy había dicho que Orson tenía sed. Yo había notado su lengua seca hinchada al lamerme la mano. Ahora vi que sus belfos, que mostraban las marcas que había dejado el bozar de alambre, estaban agrietados. Sus ojos oscuros seguían ligeramente vidriosos y vi en ellos un cansancio que me asustó, algo próximo a la resignación. Aunque era reacio a apartarme de Orson, fui hasta la gran nevera portátil que había al lado de la mesa. Estaba llena de agua fría con la que flotaban unos trozos de hielo. Al parecer los asesinos se preocupaban por la salud, porque las únicas bebidas que habían traído consigo eran botellas de zumo vegetal y de agua mineral. Saqué una botella de agua y se la llevé a Orson. En mi ausencia había hecho un esfuerzo para moverse y estaba tumbado sobre el vientre, aunque no parecía tener fuerzas para levantar la cabeza. Ahuequé la mano izquierda y metí un poco de agua en ella. Orson levantó la cabeza apenas lo suficiente para lamer el agua de mi mano, al principio con indiferencia y después con entusiasmo. Mientras reponía repetidamente el agua, repasé los daños físicos que había soportado y mi reciente ira aseguraba que podría reprimir las lágrimas. Tenía el cartílago de la oreja izquierda aplastado y el pelo apelmazado con mucha sangre seca, como si hubiera recibido un golpe en la cabeza con un palo o un trozo de cañería. Los objetos contundentes eran una de las especialidades del señor John Joseph Randolph. En el lado izquierdo, a poco más de 1 centímetro del hocico, tenía un corte con sangre seca. Tenía un par de uñas de la pata delantera derecha arrancadas y los dedos cubiertos de sangre endurecida. Había peleado bien. Las cuartillas de las 4 patas estaban rozadas a causa del alambre y 2 de ellas sangraban, aunque no profusamente. Dougie había terminado de cortar los alambres que ataban a los niños y se había acercado a Conrad, que aún estaba inconsciente. Utilizando un trozo de alambre de los asesinos, había atado los pies del hombre. Ahora le estaba atando las muñecas a la espalda. No podíamos arriesgarnos a llevarnos a los hombres por el laberinto. Como en algunos túneles, era preciso arrastrarse. No podíamos atarles ni las manos, y no les atamos, serían completamente incontrolables. Tendríamos que enviar a la policía por ellos, suponiendo que la estructura entera no se derrumbara debido a las tensiones que producían los fenómenos de cambio de época que tenían lugar arriba. Aunque más tarde habría cambiado de idea, en aquellos momentos quería inmovilizarles, sellar sus bocas con espada de trapo, poner una botella de agua donde pudieran verla y dejarles allí para que murieran de sed. Orson se había terminado el agua, se puso en pie penosamente, inseguro como un niño pequeño, y se quedó jadeando, parpadeando para aclararse los ojos, mirando alrededor con interés. Piki Aqua, le dije, en hawaiano significa perro de los dioses. Pareció débilmente contento, como si le hubieran gustado el cumplido. Un repentino pam, seguido de un chirrido estremecedor, como de metal torsionado violentamente, recorrió la habitación de cobre. Orson y yo miramos el techo y luego las paredes, pero no se veía distorsión alguna en las lisas superficies de metal. Tic, tic, tic. Arrastré la pesada nevera por el suelo hasta Orson y abrí la tapa. El animal miró el agua helada que flotaba entre las botellas y botes de zumo y alegre empezó a lamerlo. A su lado, acurrucado en posición fetal, Randolph gruñía, pero aún no estaba inconsciente. Dougie cortó un poco de alambre, el que necesitaba para terminar de atar a Conrad, y me pasó el carrete. Puse a Randolph boca abajo y apresuradamente le até las muñecas juntas con alambre detrás de la espalda. Estuve tentado de apretar tanto como él había hecho con los niños y Orson, pero me controlé y solo apreté lo suficiente para que no pudiera soltarse. Tras atarle los tobillos, uní con más alambre el de los tobillos con el de las muñecas, limitando aún así más su capacidad de movimiento.
Randolph debía de haberse despertado cuando empecé a aplicar esta última limitación, porque cuando terminé habló con una claridad no característica de alguien que acaba de recuperar el conocimiento. He ganado. Me puse delante de él y me agaché para mirarle a la cara. Tenía la cabeza envuelta a un lado, la mejilla izquierda contra el suelo de cobre. Los labios partidos le sangraban. El ojo derecho era verde pálido y brillaba, pero no vi señales de brillo animal. Cosa curiosa, no parecía intranquilo, estaba sereno, como si no estuviera atado e indefenso, sino simplemente descansando. Cuando habló, lo hizo con voz calmada, incluso ligeramente eufórica, como alguien que despierta de un sueño tras asomarse un sonido suave. Estaré al otro lado antes de que termine la noche. Arrancaron el motor. No fue una herida mortal. Esto es una especie de máquina orgánica. Con el tiempo se ha curado. Ahora genera energía por sí sola. ¿Puedes notarlo? ¿Puedes sentirlo en el suelo? Aquellos retumbos, como trenes que pasaban, eran más fuertes que antes, y los intervalos de calma entre ellos eran más breves. Aunque el efecto producido en aquella habitación era menor que en el resto de la estructura, el ruido y las vibraciones del suelo, al fin, también eran cada vez más potentes. Genera energía por sí misma con la más mínima ayuda, explicó Randolph. Una lámpara para tormentas en la cámara de traslación hace 2 horas. Esto es lo único que fue necesario para hacerla funcionar de nuevo. No es una máquina corriente. ¿Trabajabas en este proyecto? Era mío. Doctor Randolph Josephson, dije, recordando pronto el nombre del jefe del proyecto que había oído en la cinta de Delacroix. John Joseph Randolph, asesino de niños, se había convertido en Randolph Josephson. ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde va? En lugar de responderme, sonrió y dijo: ¿Alguna vez te apareció el cuervo? A Conrad nunca se le apareció. Dijo que sí, pero miente. El cuervo se me apareció a mí. Estaba sentado junto a la roca y el cuervo salió de ella. Suspiró. Se formó de la sólida roca aquella noche, ante mis ojos. Orson estaba con los niños, aceptando bondadosamente su afecto. Meneaba la cola, todo saldría bien. El mundo no iba a terminar, al menos allí, al menos aquella noche. Saldríamos de aquel lugar, sobreviviríamos, viviríamos para volver a celebrar fiestas, surcar las olas. Esto estaba garantizado. Era algo seguro, era un hecho cierto, porque allí estaba el presagio, la señal de que se acercaban los buenos tiempos. Orson meneando la cola. Cuando vi el cuervo, supe que yo era alguien especial, prosiguió Randolph. Tenía un destino, ahora lo he cumplido. Una vez más, el terrible ruido de metal torsionado puntuó el retumbar del tren fantasma. Hace 44 años, dije, fuiste tú el que talló el cuervo en Crow Hill. Aquella noche fui a casa completamente vivo por primera vez en mi vida e hice lo que siempre había querido hacer, volarle a mi padre la tapa de los sesos. Lo dijo como si diera a conocer un logro que le había llenado de callado orgullo. Corté a mi madre en pedazos. Entonces empezó mi vida de verdad. Dougie hizo salir a los niños de la habitación, uno tras otro, por el túnel hacia donde Sasha y Roswell aguardaban. Fueron muchos, muchos años, un trabajo muy duro, dijo Randolph, con un suspiro, como si fuera un jubilado contemplando feliz su bien ganado tiempo de ocio. Mucho estudiar, aprender, esforzarme, pensar, mucha autonegación y limitación durante años. Un asesinato cada 12 meses. Y cuando estuvo construido, cuando tenía el éxito en la mano, los cobardes de Washington tuvieron miedo de lo que vinieron en las cintas de vídeo de las ondas automáticas. ¿Qué vieron? En lugar de responder, dijo: iban a cerrar. Del Stewart entonces estaba dispuesto a interrumpir la financiación.
Creía saber por qué Aaron y Anson Stewart se encontraban en aquella habitación y me pregunté si los otros niños que habían sido secuestrados y asesinados en todo el país estaban de un modo u otro relacionados con otras personas del tren del misterio que habían decepcionado a aquel hombre. Entonces escapó el microbio de tu madre, dijo Randolph, y ellos quisieron saber qué les reservaba el futuro, si habría siquiera un futuro. ¿Cielo rojo?, pregunté. ¿Extraños árboles? Eso no es el futuro, eso es lateral. Con el rabillo del ojo vi que la pared de cobre se combaba. Horrorizado me volví hacia donde había dado la impresión de que la curva cóncava se volvía convexa, pero no había señales de distorsión. Ahora se ha tendido la vía, dijo Randolph con satisfacción, y nadie puede arrancarla. La frontera está abierta, el camino está libre. ¿El camino a dónde? Ya lo verás. Pronto iremos todos, dijo con desconcertante seguridad. El tren ya está saliendo de la estación. Wendy fue al cuarto y último niño que cruzó la compuerta de la entrada a la cámara. Orson la siguió, un poco tambaleante aún. Dougie me hizo un gesto de que me diera presa y me puse en pie. Los pálidos ojos verdes de Randolph estaban fijos en mí y me obsequió con una sonrisa misteriosamente afectuosa. Tenía la boca ensangrentada y exhibió unos dientes rotos. El tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro, pero lo más importante, el tiempo lateral. Siempre he querido ir de lado y tu madre me dio la oportunidad de hacerlo. Pero, ¿dónde es ese lado?, pregunté con considerable frustración mientras el edificio se estremecía. Mi destino, respondió él enigmáticamente. Sasha lanzó un grito y su voz estaba tan llena de alarma que el corazón medio envuelto empezó a latir a toda velocidad. Dougie miró por el túnel, horrorizado, y luego gritó: «Chris, coge una de esas sillas». Cuando cogía una de las sillas plegables volcadas y mi escopeta, John Joseph Randolph dijo: «Estaciones en una vía, en el tiempo lateral, como siempre supimos, pero no queríamos creerlo». Yo tenía razón cuando había sospechado que había verdades escondidas en aquellas entrañas y extrañas declaraciones, y quería oírselas decir y comprenderlas, pero quedarse allí más tiempo habría sido suicida. Cuando me reuní con Dougie, la compuerta medio cerrada, que era la puerta de la cámara, empezó a cerrarse más. Maldiciendo, Dougie agarró la compuerta y aplicó toda su fuerza para pararla, hasta que consiguió envolver lentamente al disco de acero a la pared. «Vete», dijo Dougie. Como soy un tipo de los que saben reconocer un buen consejo cuando se lo dan, me estrujé para pasar al lado del rey del mambo y eché a correr por la sección de 5 metros de túnel entre las dos enormes compuertas. Por encima de un retumbar y un chillido, como de un viento digno de la tormenta última del día del juicio final, oía a John Joseph Randolph gritando, no con terror, sino con alegría, con apasionada convicción: «Creo, creo». Sasha, los niños, Mungo, Jerry y Orson se habían pasado por la siguiente sección de túnel después de la salida exterior. Roswell estaba clavado en la brecha para impedir que la compuerta nos encerrara a Dougie y a mí dentro. Oía el motor que zumbaba en la pared al tratar de poner el disco de acero en la posición de cerrado por completo. Inserté la silla plegable de metal en la abertura, por encima de la cabeza de Roswell, para mantener abierta la compuerta. «Gracias, hijo». Crucé la puerta tras Roswell. Los otros esperaban un poco más lejos, con una linterna corriente. Sasha era mucho más hermosa cuando no se la veía de color verde. La abertura de la puerta era escasa para el fornido hombre, pero también logró pasar y después arrancó la silla de la abertura, porque era probable que la necesitáramos de nuevo.
Pasamos por el tramo del tren del misterio y la imagen del cuervo. Entonces no había corriente de aire en aquel túnel y, sin embargo, la gran hoja de papel de dibujo que mostraba el cuervo de piedra frotado con grafito en la pared oscilaba como si un viento huracanado estuviera azotando. Los extremos sueltos del papel se enroscaban y aleteaban fuerte. El cuervo parecía estar tirando furioso de los trozos de cinta adhesiva que lo pegaban a la superficie de acero curvada, decidido a salir del papel, como, según Randolph, había salido de la roca en otra ocasión. Tal vez este asunto del cuervo era una alucinación mía, y quizá yo había nacido para ser encantador de serpientes, pero no iba a quedarme para ver si el del papel nacía de un pájaro de verdad y emprendía el vuelo, igual que no iba a tumbarme sobre un nido de cobras y tatarear canciones para entretenerlas. Tuve el presentimiento de que quizá querría tener alguna prueba de lo que había visto allí abajo, y arranqué unos recortes de periódico de la pared que me metí en los bolsillos. Con el falso cuervo aleteando furioso contra la pared detrás de nosotros, seguimos adelante a toda prisa, manteniendo al grupo unido, haciendo lo que cualquier persona en su sano juicio haría si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor y la muerte acechara por los cuatro costados. Seguimos al gato. Procuré no pensar en Bobby. El primer problema era llegar hasta él. Si llegábamos, todo iría bien. Estaría esperándonos, dolorido, débil y frío, pero esperándonos junto al ascensor donde le habíamos dejado, y me recordaría mi promesa diciendo: Carpe Cerevici, hermano. El débil olor a yodo que habíamos notado durante todo el tiempo que habíamos ido por el laberinto ahora era más fuerte. Mezclado con él se percibían efluvios de carbón, sulfuro, rosas podridas y un aroma amargo, indescriptible, diferente a todo lo que había olido hasta entonces. Si los fenómenos de cambio de tiempo se estaban propagando hasta los dominios más profundos de la estructura, corríamos más riesgos que en cualquier otro momento desde que habíamos entrado en el hangar. La peor posibilidad no era que nuestra escapada se retrasase o incluso que fuera ininterrumpida por las compuertas accionadas por motor. Peor, si se cruzaba con el presente al momento del pasado que no correspondía, como había ocurrido en más de una ocasión arriba. De pronto podríamos vernos inundados por los océanos del líquido o gas tóxico que había circulado por aquellas cañerías, por lo que nos ahogaríamos o nos asfixiaríamos con vapores venenosos. 26. Un gato, 4 niños, un perro, una escritora de canciones y pinchadiscos, un comunicador con animales, un vikingo y el niño del cartel de Armagedón. Este soy yo. Corrieron, se arrastraron, reptaron, corrieron de nuevo, cayeron, se levantaron, corrieron un poco más, pero por los lechos secos del río de acero, ríos de latón, arroyos de cobre, en luz blanca que se reflejaba en paredes curvadas y formaban brillantes espirales, en plumosa oscuridad que se agitaba como alas en todos los rincones a donde la luz no llegaba, oyendo el rugido de trenes invisibles alrededor y un estridente chillido junto con los silbatos de locomotoras, el olor a yodo ya asfixiantemente fuerte, ya tan débil que parecía que la densidad anterior había sido imaginada, corrientes del pasado que inundaban el lugar como una marea pulposa y que luego desaparecían del presente. Aterrados por un ruido constante de agua corriente, agua o algo peor, al fin llegamos al túnel de cemento en pendiente y luego al hueco que había junto al ascensor, donde Bobby yacía tal como le habíamos dejado, aún vivo. Mientras Dougie volvía a conectar los cables en el cuadro de mandos del ascensor y mientras Roswell, con Mungo Jerry en brazos, hacía entrar a los niños en la cabina, Sasha, Orson y yo nos agrupamos en torno a Bobby. Parecía la muerte en un mal día.
Tienes buen aspecto, dije. Bobby habló con Orson en una voz tan débil que apenas se oía a causa de los múltiples ruidos que producían los diferentes tiempos, los diferentes mundos, al entrechocar que supongo que eran lo que oíamos. Hola, cara peluda. Orson husmeó el cuello de Bobby, olisqueó su herida y luego me miró con expresión preocupada. Lo conseguiste, X-Pentman, dijo Bobby. Ha sido más una travesura de los 5 fantásticos que la hazaña de un superhéroe, objeté. Has regresado a tiempo para tu programa de medianoche, dijo Bobby a Sasha, y tuve la repugnante sensación de que, a su manera, nos estaba diciendo adiós. La radio es mi vida, declaró ella. El edificio dio una sacudida, el zumbido del tren se convirtió en un rugido y del techo cayó polvo de cemento. Tenemos que meterte en el ascensor, dijo Sasha. Pero Bobby me miró y dijo, cógeme la mano, hermano. Le cogí la mano, estaba helada. Hizo una mueca de dolor y añadió, la he jodido. Nunca. Me he mojado los pantalones, dijo con voz temblorosa. Tuve la sensación de que el frío salía de su mano y subía por mi brazo, serpenteando hasta mi corazón. No importa, hermano. Urinoforia. Ya te ha sucedido en otras ocasiones. No llevo el traje de neopreno. O sea que en una cuestión de elegancia, ¿eh? Se rió, pero la risa entrecortada se convirtió en ahogo. El ascensor está listo, anunció Dougie. Vamos a moverte, sugirió Sasha cuando mezclamos con el polvo, cayeron pequeños fragmentos de cemento. Nunca pensé que moriría de una forma tan poco elegante, dijo Bobby. Me apretaba la mano. No te estás muriendo, le tranquilicé. Te quiero, hermano, te quiero, dije yo también, y estas palabras fueron como una llave que me cerró la garganta herméticamente. Caída definitiva, dijo, y su voz se desvaneció hasta que la sílaba final fue inaudible. Tenía los ojos fijos en algo que estaba muy lejos de nosotros y su mano quedó flácida con la mía. Sentí que el corazón me pesaba como una gran losa y se alejaba, como la cara pizarrosa de un acantilado, hacia una detestable oscuridad. Sasha le comprobó el pulso en la carótida de la garganta. «Oh, Dios mío, tenemos que salir de aquí ahora mismo», insistió Dougie. Con una voz que apenas reconocí como mía, dije a Sasha, «Vamos, metámosle en el ascensor». «Ha muerto». «Ayúdame a meterle en el ascensor». «Chris, cariño, ha muerto». «Nos lo llevamos», dije. «Snowman, nos lo llevamos. Piensa en los niños. Ellos...» Yo estaba desesperado y enloquecido, desesperadamente enloquecido. Un oscuro remolino de pesadumbre giraba en mi cabeza y me chupaba toda la razón, pero no iba a abandonarle allí. Moriría con él, a su lado, antes de abandonarle.